Buenas, Carolina Antenucci para Alma Mater en esta lectura y comentarios del libro de Alexander Lowen, La espiritualidad del cuerpo, capítulo número 11. Vamos a ver qué nos trae este penúltimo capítulo. Ya a mí me dan ganas como de volver a empezar a leerlo, porque la verdad que es un libro muy hermoso, tiene conceptos muy claros, sencillos, eh, muy profundos y probablemente para gente que no conoce la bioenergética muy novedosos. Entonces ha sido un placer enorme para mí ponerle voz a este texto de Lowen, que bueno, no sabemos qué nos deparará el destino. Por lo pronto se han desprendido 2 masterclass de este libro para trabajar las memorias del cuerpo este año. El masterclass de Tigresa Blanca, que es sobre la lectura de otro libro de Haslay, que tiene que ver con el desarrollo de conciencia a través de la sexualidad femenina, y el Classroom de Anatomía Emocional, que es a partir del trabajo con otro terapeuta psicosomático en este caso, que se llama Stanley Keleman. Es un libro hermosísimo. Si lo aprovecharon y les gustó, Anatomía Emocional trae más al detalle comprensiones de lo que es cada parte del cuerpo. Por ejemplo, el sistema neuronal, el sistema muscular, con enlaces hasta ahora, estoy segura, que no lo conocen, que no tienen esa perspectiva del cuerpo, que Lehmann llega hasta trabajar en el detalle de lo que es el vaso sanguíneo, ¿no? Lo que supone de construcción física y energética, el vaso sanguíneo para nosotros. Entonces, crear mente de todo eso y cómo las emociones están implicadas en todo esto, y con las emociones, obviamente, el desarrollo del psiquismo se vuelve una aventura hermosa. Así que yo les agradezco mucho el impulso y la presencia de ustedes para animarme a seguir con esta forma de trabajar online a partir de textos y a partir de mis enlaces con otros Classroom y con, por supuesto, la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, que es el instrumento principal de trabajo de Alma Mater cuando se trata del desarrollo del psiquismo. Bien, entonces vamos a ver qué nos trae este capítulo 11, que se llama El amor y la fe. Dice así: la aseveración de que no solo de pan vive el hombre implica que una persona necesita tener fe, además de pan, para sobrevivir. Mientras que el pan basta por sí solo para sustentar el cuerpo, el animal humano necesita otro sustento para su espíritu. Ese alimento espiritual es el amor, que consiste en una profunda y sentida conexión con otra u otras personas, con otra criatura, con la naturaleza o con Dios. Yo no creo que los seres humanos sean los únicos que tienen esa necesidad. El espíritu de un animal languidece si se lo aísla del contacto con la vida. Muchos animales salvajes mueren cuando se los somete a cautiverio porque su espíritu se quebranta. Estos animales formaban parte de un medio determinado que sustentaba sus cuerpos y llenaba de sentido sus vidas. Ese sentido radica en la excitación asociada con los instintos de alimentarse y aparearse. Se puede caracterizar la conexión de un animal con su medio, incluidas las criaturas que en él se encuentran, como una relación de amor en el mismo nivel que el amor
que puede sentir una persona por su hogar o su tierra. Algunos animales, como los gansos y los cisnes, que se aparean de por vida, se apegan tanto a su compañero que la pérdida del otro puede ocasionarles la muerte. Podemos cuestionar la fuerza del amor o el efecto devastador de su pérdida para el individuo. ¿Qué conexión existe entre el amor y la fe? ¿Los animales tienen fe? La respuesta a última pregunta se contesta según hablemos de la fe como un sistema de creencias o como una actitud corporal. La distinción es muy importante, pues es posible que un individuo proclame su fe y, sin embargo, actúe de modo que desmienta esa aseveración. En el capítulo 1 comentaba el caso de Ruth, quien de modo, al parecer asombroso, se recuperó de una grave enfermedad a través de la creencia en la inmortalidad del alma y en el poder curativo de la ciencia cristiana. Esa recuperación, sin embargo, no se sostuvo del todo, por lo que podríamos pensar que la creencia de Ruth flaqueó o se debilitó. No la curó la creencia, sino el resurgimiento del espíritu en respuesta a esa creencia. También podemos decir que el factor determinante lo constituye la intensidad del sentimiento que hay detrás de la creencia. El sentimiento puede ser el amor o la fe, impulsos ambos positivos y expansivos, asociados con una fuerte onda o estado de excitación. El amor es un eficaz factor curativo, independientemente de a quién se ame. Es el acto de amar el que tiene el poder de curar. Del mismo modo, no es el contenido del sistema de creencias lo que determina el poder de la fe. Ese poder reside en la índole de la fe misma. Si el amor es una sensación corporal y la fe una actitud corporal, podemos decir que un animal es capaz de sentir amor y tener fe. La actitud que caracteriza su fe es la aceptación inconsciente del equilibrio de su mundo. El equilibrio consiste en que el animal se amolda a su medio como si estuvieran hechos el uno para el otro. El tigre puede cazar animales. El castor contará con el agua necesaria y la ardilla con un árbol bellotero. Decimos que un animal está adaptado a su medio, lo que significa que puede contar con su medio, seguro de que no lo traicionará. Con esta seguridad, el animal se siente a gusto en su medio natural. No ha perdido la armonía. Esa era la condición del hombre en los primeros días de su existencia, antes de adquirir conciencia de sí mismo. Entonces, su fe en la naturaleza y la vida estaba biológicamente determinada. Por el pleno y libre flujo de la excitación del cuerpo. El hombre formaba parte del orden natural y era con orden perfecto. También contamos con la palabra de Dios en cuanto a que era perfecto, pues según la Biblia, después de crear al mundo, Dios lo contempló y se sintió satisfecho. En aquellos días, el mundo del hombre era lo que se ha llamado el paraíso terrenal. Pero cuando el hombre comió el fruto del árbol del conocimiento, fue expulsado del paraíso terrenal y obligado a ganarse el sustento con el sudor de la frente. Tuvo que labrar la tierra y con ese acto se separó de la naturaleza. El desarrollo de la agricultura no condujo a una ruptura total con la naturaleza ni a la pérdida de la fe, pero sí introdujo una nueva etapa en la relación del hombre con el mundo. El hombre dejó de ser solo una de las criaturas de la tierra, animadas, todas, por un espíritu vital que debía ser respetado para convertirse en una criatura diferente, especial y superior. Pero el hombre comprendió que seguía dependiendo de la naturaleza, de que la tierra produjera su fruto. Percibió la existencia de un poder superior a los demás,
cuyo favor necesitaba para conservar su vida, que podía ser loado con sacrificios y ofrendas. Los ritos asociados con esa práctica pasaron a constituir el sistema de creencias que encarnaba la fe del hombre. El poder se convirtió en los dioses y diosas a los que rindió culto. Al representárselos a imagen y semejanza como era natural, el hombre se sintió afín a ellos. También asemejaba a los dioses en el poder creativo que guardaba dentro. A ese poder lo denominó alma y lo consideró divino e inmortal. Las grandes religiones occidentales están basadas en esta concepción del universo. La religión es el vehículo de la fe del hombre, ya se trate de la religión animista del hombre primitivo o de las complejas religiones del hombre moderno. Es interesante observar que las religiones orientales conservan más elementos de las creencias animistas como parte de su concepción religiosa que las religiones occidentales. Los budistas, por ejemplo, consideran que todas las criaturas participan de la naturaleza de Buda. Los taoístas de China creen en la armonía de las fuerzas naturales y subrayan la necesidad de lograr esa armonía a nivel individual. En Occidente, el proceso de industrialización ha llegado tan lejos que ha debilitado la fe de la mayoría de la gente en el equilibrio de su mundo, en la existencia de una de una fuerza benéfica en el universo que garantice la supervivencia y el bienestar. En vez de tener fe, los occidentales hemos depositado nuestra confianza en la ciencia, que representa el poder de la mente humana para superar todas las dificultades que nos rodean. Algunos creen que lo único que necesitamos es buena voluntad y suficiente dinero para hacer las cosas, pero esa confianza en la ciencia es ingenua, porque se basa en el supuesto de que el hombre puede ser superior a la naturaleza, que puede convertirse él mismo en un Dios omnipotente y omnisciente. El hombre sueña incluso con que algún día podrá vencer a la vejez y hasta la muerte misma. Pero su sueño es ideal, no solo porque el hombre, en tanto parte de la naturaleza, nunca podrá abarcar la totalidad, su conocimiento siempre es limitado, sino también porque falsea la relación entre el hombre y la naturaleza. La ilusión de superioridad frente a la naturaleza destruye la conexión que da su significado a la vida, su excitación y su alegría. Esa ilusión niega la naturaleza espiritual del hombre. Sería poco realista de mi parte pasar por alto el hecho de que el raciocinio y la ciencia han mejorado nuestras vidas. Ninguna persona civilizada querría ni podría retornar por completo a un modo de vida primitivo. Echaríamos de menos la belleza y la excitación que ha generado la cultura a la vida y nos resultaría casi imposible sobrevivir sin la destreza y las herramientas que ha desarrollado el hombre a través de los siglos. No podríamos sobrevivir en ese nivel primitivo porque hemos perdido la sensibilidad y la comprensión que tenía el hombre primitivo de la naturaleza. Pero la opción no tiene por qué ser extrema, ni una dependencia impotente de la naturaleza, ni una calificada independencia. En vez de ello, necesitamos establecer un equilibrio y una armonía apropiados entre las fuerzas antagónicas de la personalidad, entre la mente racional y el cuerpo animal, entre la aspiración a volar y la necesidad de arraigarnos a la realidad de la dependencia de la tierra, de la que extraemos alimento y sustento. En Oriente, por amor de sus creencias animistas, la gente mantiene la fe en el poder curativo del cuerpo. Remitirnos a esa fe no significa, desde luego, que se descarte la ayuda que ofrece un antibiótico para combatir una infección aguda.
pero la creencia de que la fe puede hacer milagros no carece de validez. En muchos casos comprobados, la fe ha convertido un diagnóstico fatal en una cura aparentemente milagrosa. Esa suerte de milagros, sin embargo, no se debe a la acción de unas fuerzas misteriosas exteriores al cuerpo que intervengan y curen la enfermedad. Así es como opera en general la medicina moderna, es decir, interviniendo con drogas o instrumentos. La fe opera desde dentro, aunque se puede invocar a través de la experiencia del amor. Abrirse al amor de Dios, por ejemplo, opera consecuencias muy positivas para el cuerpo a través de un efecto excitante y expansivo. Cuando alguien establece una conexión con lo universal, que es lo mismo que sentir el amor de Dios, su energía se eleva al punto de inundar su cuerpo y se irradia en un estado de gozosa excitación. Esa irradiación se contempla en una hermosa aura alrededor del cuerpo. Y como esa excitación o energía es la fuente de la vida, puede superar los efectos destructivos de la enfermedad. Se podría argumentar que la fe no siempre contiene ese efecto positivo. Eso no es cierto si concebimos la fe como una respuesta corporal a la vida. Abrirse a la vida y por extensión al amor aumenta el nivel de energía en el cuerpo y en consecuencia tiene siempre un efecto positivo. La fe debe definirse, por lo tanto, como el estado de una actitud abierta y el resultado de una excitación que fluye libremente por el cuerpo. No podemos cerrarnos a la vida y aún así vivir. En tanto estamos vivos, por consiguiente, tenemos alguna fe en la vida y en el universo como fuente de la vida. Solo en la muerte hay una ausencia absoluta de fe. Por lo mismo, no podemos permanecer totalmente cerrados al amor, pues en tal caso nuestro corazón se enfriará y dejará de latir. Por desgracia, muchas personas se encuentran parcialmente cerradas a la vida y al amor debido a las tradiciones que sufrieron a las traiciones que sufrieron en su infancia y que las obligaron a contraer el cuerpo, reduciendo su energía y debilitando su fe. Estas personas adquirieron tensiones musculares crónicas que pueden compararse con una armadura, pues están destinadas a proteger al individuo para que no sufra nuevas heridas, pero a tal efecto lo encierran en una coraza rígida. El individuo permanece solo parcialmente abierto a la vida y desconfía de cualquier acto dirigido a penetrar su defensa y llegar a su corazón. Pero es su defensa misma la que perjudica su salud y lo torna vulnerable a la enfermedad. Si el libre flujo de excitación a la superficie del cuerpo es una expresión positiva, la tensión crónica que bloquea o constriñe ese flujo es una expresión negativa. Si la apertura es una actitud vital positiva, cerrarse en algún grado es una actitud negativa. Si la suavidad es una cualidad asociada con la vida y el amor, entonces la rigidez crónica es la cualidad asociada con la muerte y el odio. El odio vuelve a una persona fría y dura, tal como lo hace la muerte. Mientras que estos rasgos negativos están directamente conectados con traumas que hubo sufrido la persona en su infancia, se mantienen en la edad adulta a través del temor de dejarse llevar, de entregar el cuerpo o renunciar a tenerlo todo bajo control. La mente humana está constantemente activa en su búsqueda de seguridad. Es la naturaleza lo que más amenaza la seguridad del hombre, la naturaleza misma del hombre y las vicisitudes de las fuerzas naturales de su entorno. Como el hombre nunca puede someter por entero a la naturaleza, está en constante lucha con ella. Esta lucha entre el hombre y la naturaleza, que se refleja en la lucha entre el yo y el cuerpo, priva al hombre de la tranquilidad del espíritu que necesita para experimentar el gozo que ofrece la vida. Solo los niños pequeños y los animales salvajes conocen ese gozo.
que Dostoyevsky escribió como el regalo de Dios. Esta lucha es más intensa en los individuos neuróticos que en los sanos. A menudo asume el disfraz de una lucha por el poder, por el éxito, por la autoestima o por el amor. Las personas profundamente religiosas pueden evitar esa lucha gracias a su fe en Dios. Si una persona tiene la confianza de que su vida está en manos de Dios y que todo lo que sucede es voluntad de Dios, entonces no necesita luchar. Quizá no sea feliz, pero al abandonar la idea de que puede controlar la vida o la naturaleza, al menos poseerá cierta tranquilidad de espíritu. Con la renuencia al control del yo, la persona puede entregarse al flujo gozoso de la vida y a las sensaciones del cuerpo. Para una persona cuya cultura está basada en el poder de la mente, una religión que exige el sometimiento del yo opera como un antídoto al narcisismo inherente a la cultura. Las religiones orientales no tienen un Dios antropomórfico que sea omnisciente y omnipotente. La tranquilidad de espíritu en Oriente se vincula con la aceptación de la existencia del destino. Pese a los actos de un individuo, no se cree que la vida esté por entero en sus manos. Dado que el individuo es impotente frente al destino, luchar es inútil. Ya se entregue uno a la voluntad de Dios o al destino, renuncia a esforzarse por cambiar las condiciones de vida. Esto va en contra de la creencia moderna en el progreso. Desde luego, se han dado importantes pasos en cuanto a brindarle a la población mejores oportunidades para la expresión individual y un nivel más elevado de bienestar material. Pero esas mejoras no han ido acompañadas de una mayor tranquilidad de espíritu. Todo lo contrario, la gente está más ansiosa, más deprimida y más insegura que nunca. Esto puede parecer contradictorio, pero al someter a la naturaleza que hemos coartado nuestras mismas raíces, pero al someter a la naturaleza hemos coartado nuestras mismas raíces. El progreso es beneficioso, pero debemos reconocer que la dirección que apunta es hacia arriba, alejándose del suelo. En los países subdesarrollados la gente descansa poniéndose en cuclillas. En nuestra cultura nadie se acuclilla y muy pocos descansan. En cambio, hemos dejado de caminar para movernos en automóvil y nos distanciamos aún más del suelo al viajar en avión. Cuando entramos en el espacio, abandonamos por completo la Tierra. Partiendo del suelo, se construye una personalidad integrada, así como se asientan los cimientos para edificar una casa. El individuo no encontrará seguridad en ningún proceso de pensamiento disociado de sus raíces, que se arraigan en las sensaciones del cuerpo. De aquí se sigue que ningún pensamiento será bueno para una persona a menos que también sea bueno para su cuerpo. Hace poco tuve una experiencia que me demostró la validez de este concepto. Me desperté una mañana con la sensación más agradable en todo el cuerpo que jamás hubiera tenido. Entonces me cruzó un pensamiento por la mente. Si eres franco contigo mismo, no le temes a la muerte. Supe que era cierto porque me hacía sentir bien. Me acordé de que la noche anterior había visto la película Pelotón. No recordaba haber soñado con ella, pero presentí que me había inspirado ese pensamiento. En la película, los soldados norteamericanos no solo matan a los vietnamitas, sino que se matan entre ellos en el afán de negar su temor a la muerte. Reconocer y aceptar ese temor les habría permitido no verse dominados por él y los habría vuelto más humanos. Muchos individuos han enfrentado la muerte sin temor, porque ser francos consigo mismos era más importante que vivir con una mentira. Ser franco con uno mismo significa conocer y aceptar todos los sentimientos que uno tiene. He dicho que el problema del individuo moderno es el narcisismo. El narcisista no confía en sus sentimientos, no puede aceptarse a sí mismo, porque siente que lo que es no está a la altura de lo que se espera que sea.
Los individuos del mundo moderno estamos empeñados en un esfuerzo inútil por ser diferentes, por ser superiores a la naturaleza, incapaces de confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en los demás. Carentes de confianza o fe en nosotros mismos, somos incapaces de confiar en la naturaleza. Al final, como sucedió en la guerra de Vietnam, destruiremos a los demás y luego a nosotros mismos. El villano del libreto es siempre el yo y su necesidad de controlar la vida. Por supuesto, el yo es también un factor creativo, pero puede volverse destructivo cuando no está enraizado en el cuerpo, apoyado por la fe en el cuerpo y en la naturaleza. Sin esta fe, nos vemos obligados a controlar e inhibir nuestras respuestas naturales. Y al hacerlo, vamos acumulando presiones explosivas en los músculos, por lo que tenemos miedo de perder el control. La persona que tiene fe no crea presiones explosivas que deban suprimirse por ser potencialmente destructivas. En consecuencia, no tiene ningún temor de perder el control. Al tener fe en la vida, esta persona puede permitir el libre flujo de sus impulsos naturales, a los que solo modificará para asegurarse de que su experiencia sea apropiada, como veremos en el siguiente capítulo. Y entonces el hecho de perder el control, como ocurre en el orgasmo sexual, como ocurre en las danzas sufíes y en la práctica del zen, conduce al gozo y la plenitud, al sentido de la espiritualidad del cuerpo. Así finaliza el capítulo 11. El capítulo siguiente es La mente armónica, es el capítulo con el cual se cierra el libro. Me gustaría señalar eh, que, como todo ha sido muy sincrónico, este capítulo trae la importancia de entregarnos mentalmente a, a la posibilidad de que el cuerpo tome el dominio, digamos, de la gravedad del potencial para quien conoce de lógica. El cuerpo tiene varias mentes ya creadas y a veces solo necesita que una mente suelte el control a que el cuerpo pueda sobrellevar el movimiento por sí solo. ¿tá? Este libro trae un montón de ejercicios sobre los cuales uno puede empezar a experimentar esto, de soltar el control. Les recomiendo el de enraizamiento, que está muy bien detallado en este capítulo, y hay otras cosas de Alma Mater donde el grounding o toma de tierra está presente. Este ejercicio permite empezar a soltar la cabeza. De hecho, se hace con la cabeza gacha, sentir la respiración en el vientre, aflojar los músculos de la mandíbula y del segmento cervical, y permite una respiración más profunda, y eso va permitiendo al cuerpo entrar en el movimiento de la vibración muscular de aquellos músculos que solemos tensar y controlar. ¿tá? Esa experiencia de vibración que es natural del cuerpo, que es la misma vibración que hacemos cuando por ahí tenemos frío y el cuerpo tirita para regularizar su equilibrio, o el temblor que sentimos cuando tenemos una fuerte descarga orgásmica. Es esa misma vibración la que ponemos en movimiento cuando estamos haciendo el ejercicio de enraizamiento. Entonces ahí vamos aprendiendo lo que es reencontrar la naturaleza del movimiento corporal. Cuando la mente se ve como, entre comillas, acorralada, esta mente que controla el cuerpo, se suelta, el cuerpo puede vibrar, los otros músculos que generalmente están tensos vibran, y los que suelen estar flojos se tensan para sostener la posición del grounding. Vemos otra vez como el capítulo 10
lo fijo y lo móvil que estábamos hablando. Y bueno, es muy bueno para personas que desean empezar a sentir esa sensación que quizás no la han tenido y se debe a cómo han sido criados, a qué se le ha permitido al cuerpo hacer, ¿tá? Y no tiene que ver con quién se ha relacionado, sino con el libre movimiento del cuerpo. Con eso es con lo que tiene que ver y con esa posibilidad entonces de tener esa libertad y sentirnos en equilibrio, y al estar el cuerpo en equilibrio tenemos una mente más clara porque tenemos mentes que se empiezan a inaugurar porque empiezan a sentirse seguras de que el cuerpo está bien, de que la vida está corriendo, fluyendo a través nuestro, y entonces por sí mismas empiezan a crear nuevas mentes que en otros recorridos de esas octavas, para la gente que hace lógica, se pueden volver a encontrar siempre a sí mismo, y a su vez, claro, cada octava va aumentando nuestra posibilidad de conexión con este espacio de natural y corporal, ¿tá? Bueno, hasta aquí dejo este capítulo. Para quien quiera formar parte de los masterclass, se comunica conmigo, o puede hacerlo a través de PayPal en Pedagogía Cons, y si no, bueno, se comunica conmigo y yo le facilito la clave. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañar esta lectura hermosa de este libro. Capaz que un día, allá cuando estemos cerrando las lecturas de los libros de Haselay y la de Anatomía Emocional, quizás nos reencontremos con algún libro de Lowen. Yo tengo varios que son muy hermosos, así como capaz que alguno más específico sobre quizás las construcciones de los holdings caracteriales, o alguno que habla sobre el amor. Hay otro que habla más específico sobre la sexualidad, porque Alexander Lowen tiene una forma de describir que es muy amena, es muy clara, este, sabe decir cosas profundamente técnicas en un lenguaje muy ameno. Entonces quizás nos reencontremos con algún libro de Alexander Lowen, o capaz que es porque a mí me está dando la nostalgia porque me gusta leer en voz alta, y bueno, y me gusta que les llegue esta información, que de esto hay poco en las redes sociales. La perspectiva de la bioenergética no es muy conocida porque se trabaja en la clínica privada, ¿no? A través de, bueno, de quienes nos formamos en psicología, y quienes se forman en la especialización de psicoterapia corporal bioenergética. En Uruguay son 3 años de formación después de tener el ciclo completo de la licenciatura en psicología. Entonces, claro, la bioenergética queda como un poquito restringida a ese circuito de el consultorio privado, pero en Alma Mater tomamos la bioenergética como la principal construcción que nos acerca a la construcción de significados y significantes, que nos acerca a la conciencia completa, que recién la podemos tener real cuando incorporamos el cuerpo. Más allá de que hay un montón de cosas que las trabajamos también en el consultorio de Alma Mater, esta parte de los classroom y bueno, ir como educando o enseñando esta perspectiva, es para Alma Mater un enorme desafío y es una enorme alegría a la misma vez. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos pronto.